Estamos ya al final, en el cierre de nuestra convención Anadive Anexpo, un evento sin precedentes en la institución. Para dar continuidad a esta actividad en el día de hoy, que va a ser breve, no va a ser una actividad muy duradera por todo lo que nos queda durante el día, vamos a empezar dándole un turno al presidente de la comisión organizadora de esta Anadive Convención Anexpo, el señor Manuel Herrera, para quien pedimos un fuerte aplauso, porque esta comisión trabajó durante 4 o 5 meses de manera ininterrumpida, sin descanso. Honorable Luis Tavera, presidente de nuestra querida y apreciada institución Anadive. Distinguidos compañeros con quienes me honro compartir esta institución. Patrocinadores, expositores, miembros de la prensa, invitados todos especiales. Muy buenos días. La finalidad de cualquier asociación en cualquier parte del mundo es crear ambientes, crear actividades que vayan en beneficio de sus asociados y que contribuyan a consolidar el sector en sentido general en el cual se desenvuelve. Hoy, nuestra institución debe sentirse de fiesta. Hemos hecho realmente un evento que cumple con todas esas partes. Y no lo digo desde el punto de vista única y exclusivamente personal. Lo digo por todos los miembros y personas participantes que se me han acercado y se han acercado a cada uno de los miembros de la comisión y han externado su parecer. Entiendo que hemos hecho un gran evento. Cuando comenzamos el montaje de la convención Anexpo, nosotros hablamos de que íbamos a desarrollar varios ejes, 5 ejes fundamentales. Uno de ellos era el fortalecimiento y el estrechar relaciones con instituciones y asociaciones relacionadas al sector. Hemos tenido el privilegio y el gusto de contar con la presencia de asociaciones hermanas, como ha sido una comisión especial de Asocigo que nos ha acompañado durante todo el trayecto de la convención. Hemos tenido la presencia de senadores de la República, quienes se encargan de crear las leyes que rigen el funcionamiento del país. Hemos tenido la presencia del Procurador General de la República, la persona principal en la defensa de los intereses de la sociedad. Lo que quiere decir que con ese objetivo que nos habíamos planteado, hemos cumplido. En el aspecto de la proyección de la institución, la calidad del evento expresada por ustedes ha sido fuera de serie. Y no habíamos terminado bien de finalizar
la primera jornada del viernes, cuando ya la actividad estaba en la prensa nacional. Con el aspecto de la negociación, que es el tercer eje en el cual nos habíamos enfocado, fortalecer hoy entre los participantes, los dealers, las instituciones relacionadas, esos lazos de negocio se han fortalecido. Y hay dealers de los cuales se me acercaron, que me expresaron, que están incluyendo dentro del área de negocio algunos aspectos que no tenían y los cuales van a contribuir a incrementar el beneficio del dealer y a dar un mejor servicio a los clientes. En el aspecto de la capacitación, que es el cuarto eje en el cual estábamos enfocados, los conocimientos vertidos por los extraordinarios expositores que hemos tenido en estos días, para orgullo nuestro, iniciamos con expositores miembros de nuestra institución, los cuales hicieron un trabajo y una exponencia extraordinaria, para los cuales yo quiero un fuerte aplauso. Con los expositores externos internacionales, las explicaciones, los datos y las experiencias aportadas, estoy seguro que van a transformar la forma de hacer negocios en todas y cada una de nuestras empresas. Y por último, tenemos el quinto eje, y no menos importante, el cual es la parte de la integración. Anoche, cuando estábamos en la fiesta con Ramón Orlando, desde el sitio que estaba sentado, tenía una panorámica extraordinaria de la pista de baile. Y en varias ocasiones giré para ver cómo estaba el ambiente. Y tengo para decirle que en pocas ocasiones en mi vida he visto un ambiente de tanta confraternidad, hermandad y regocijo en los rostros de todos y cada uno de los participantes. En ese momento se me aguaron los ojos y pensé en los 18 meses aproximadamente que tiene la institución trabajando para el montaje de este evento, de los momentos de estrés que pasamos el equipo de la comisión, la gerencia de la misma en manos de la distinguida licenciada Rosana Polanco, y al estrés a que fue sometido el equipo de colaboradores de nuestra institución. Pero sentí un regocijo extraordinario, porque me dije, para mí, y quise poder transmitirle ese pensamiento a todo el equipo que trabajó desde mi asiento en ese momento, y decirles, valió el esfuerzo realizado. Hemos hecho un trabajo en beneficio de la institución y de todo el sector automotriz de la República Dominicana. Entiendo que ANADIVE con este evento ha dado un paso gigante en el fortalecimiento del sector automotriz de nuestra querida patria
de nuestra querida República Dominicana. Yo no puedo, bajo ningún concepto, terminar mis palabras sin agradecer a los expositores, a todos los patrocinadores y muy en especial, sin llamar aquí arriba, a los miembros que integraron la comisión organizadora, quienes hicieron un trabajo titánico y, como he dicho en varias ocasiones, sin ellos yo no estaría aquí dirigiéndome a todos y cada uno de ustedes. Quiero llamar al compañero y hermano Marlon Bonelli, que por favor suba a la tarima. Sé que estamos cortos de tiempo y vamos a hacerlo rápido, pero entiendo que hay que hacer honor a quien honor merece y los miembros deben pasar aquí. Don Elpidio Sánchez, mi querido presidente de la Filial Norte, por favor. Mi hermano y compañero Luis Bautista, que por favor suba aquí arriba. Mi hermano de la Filial Norte, Juan Alberto Ramos. Mis distinguidos y directos amigos Ricardo Lomba, Emmanuel Germán y Fran Jacín, que por favor pasen. Y el presidente de mi filial, mi hermano Obispo Pérez. Ahora bien, señores, esta comisión en su totalidad no hubiese estado aquí parada sin la aprobación de la Junta Directiva y su presidente, quien fue un soporte fundamental desde el mismo momento que se habló de este tema y se entregó en cuerpo y alma. Yo quisiera que el presidente de la Asociación Nacional de Distribuidores de Vehículos, en representación de ANADIV en su conjunto y de la Junta Directiva Nacional, por favor, nos acompañe. Para finalizar, quiero reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de las instituciones y personas que participaron en esta convención y que en su conjunto han permitido que seamos parte de la historia del sector vehicular de la República Dominicana y que contribuyamos a transformar el mismo. Muchas gracias. Voy a llamar al presidente de ANADIV, el señor Luis Taveras, quien también tiene unas palabritas de agradecimiento. Buenos días, señoras y señores, invitados especiales, miembros de ANADIV, miembros de asociaciones hermanas, miembros de la prensa. Gracias, estoy muy orgulloso realmente de este evento. Es un evento que planificamos hace 2 años en la gestión pasada de nuestro pasado presidente César de los Santos, al cual le agradecemos esta iniciativa que llevamos a cabo, que nos comprometimos a llevar a cabo y que hoy vemos concluida y que de seguro vamos a tener esta misma actividad por muchos años más para fortalecer nuestro sector, para integrarnos. Y yo, cuando asumí la presidencia de ANADIV, en mi discurso de toma de posesión, dije que tenía que vencer un reto, el reto de vencer la apatía que tenían algunos miembros de nuestra asociación
de participar en los eventos que organizábamos. Y ayer, cuando uno de los expositores puso una imagen donde decía que la zona de confort, según la última descripción del diccionario de la Real Academia de la Lengua, decía que es un aparente estado de comodidad que te lleva a la muerte en vida, justificación perfecta para no hacer, no crecer, no arriesgarse y no vivir. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Nos hemos arriesgado a hacer un evento donde ni siquiera las instituciones estatales que tienen que ver directamente con el negocio de vehículos, como son la Dirección de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, no apoyaron. Y sin embargo, nos arriesgamos y aquí estamos y lo hicimos. Hemos concluido satisfactoriamente nuestro evento. Quiero también dar las gracias a 3 miembros fundadores de ANADIVE que están presentes y que siempre han estado velando por los mejores intereses de la asociación, para los cuales pido un fuerte aplauso. Son Marcos Reyes Mora, el licenciado Antonio Blanco y César de los Santos. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias por brindarnos ANADIVE. Gracias por darnos este regalo a nosotros que hemos seguido cultivando y que seguiremos cultivando por el bien del negocio de vehículos en la República Dominicana. Termino como empecé, diciendo que en la sociedad del siglo XXI, como decía Alvin Toffler, los analfabetos no serán los que no saben leer ni escribir, sino serán los que no saben aprender, desaprender y reaprender. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro distinguido invitado, el periodista José Laluz. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la dirección de ANADIVE, en la persona de Luis Tavera, gracias a Félix Rodríguez por la presentación y por la amistad que me une a él. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Saludos a mi esposa que me acompaña, a Niurka Carrión. Y para mí es un grato placer. Sin embargo, hemos escuchado que a la 1 tenemos el checkout, de modo que vamos a agilizar para que ustedes tengan tiempo suficiente de hacer los trámites de salir del hotel con toda tranquilidad. Y eso implica que debemos aprovechar el tiempo. He escuchado con muchísima atención todo lo que se ha dicho esta mañana aquí hoy, y hay una característica que nos une. Todo el que está aquí tiene perfiles de liderazgo, y entonces el liderazgo es lo que ha permitido que la civilización avance desde la época primitiva hasta donde nos encontramos hoy. Nosotros, a partir del fenómeno que se dio con las revelaciones de Wikileaks en el año 2009, había empezado en 2006 el fenómeno, pero no fue sino hasta 2009 que se dieron las revelaciones de Wikileaks. Nosotros nos dimos cuenta de que el mundo estaba cambiando. Ahí fue que nosotros nos detuvimos a ver que había que empezar a estudiar los nuevos modelos de liderazgo en el siglo XXI. Y entonces combinamos eso con las enseñanzas históricas que el profesor Juan Bosch dejó escritas en unos 56 libros, que son su metodología política, su teoría política, y combinamos los valores del siglo XXI con los valores fundamentales de la política, de la civilización. Y el resultado es esto que ustedes tienen aquí: liderazgo responsable. El liderazgo responsable es un concepto compuesto. El liderazgo ha existido siempre, desde el principio de los tiempos, incluso antes de nosotros. Cada cierto tiempo a nosotros nos afecta un virus. O hemos visto la película Parque Jurásico, Jurassic Park. Entonces los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones de años, pero dominaron la Tierra. Y los virus tienen 3.000 millones de años. Y nosotros no hemos podido erradicarlos. Son fundamentales muchos de ellos para nuestra vida. Entonces,
el liderazgo se expresa tanto en los virus como en un dinosaurio, y se expresa en un panal de abejas, o se expresa en una colonia de hormigas, o se expresa en una manada de leones. El liderazgo no tiene que ver con la condición humana. El liderazgo es una expresión de la vida y la forma como la energía se organiza en términos biológicos. Ahora, lo que no existía y es un aporte de la humanidad es el concepto de responsabilidad. La responsabilidad no es más que la capacidad o la habilidad de cumplir lo que se promete. Viene del latín responsum, que significa responder por, del sufijo abo, que significa capacidad o habilidad. ¿Qué significa esto en política? Bueno, si yo voy a cualquiera de los dealers de ustedes y les compro un vehículo, yo me comprometo, firmo un documento que dice debo y pagaré. Entonces, si yo le quedo debiendo 200,000 pesos por la compra del carro y yo le firmo 20 pagaré de 10,000, entonces yo tengo la responsabilidad de ir a pagar eso mensual. Porque de lo contrario ustedes me quitan el vehículo. O la ley crea los mecanismos para que yo pierda la inversión y el vehículo y todo. Pero en política la responsabilidad no es vinculante. ¿Qué significa eso? Que si yo como político, para recibir el apoyo de ustedes, vengo aquí y le digo que yo le voy a crear las condiciones para que todos los dealers participen de manera igualitaria en la compra de vehículos del gobierno, nada me obliga a cumplir eso. Porque en el derecho privado la responsabilidad es vinculante, se puede exigir. Pero en la política no hay forma de que los políticos cumplan lo que prometen y por eso se desacreditan. Sin embargo, eso está cambiando y de eso se trata este encuentro, de que ustedes vean cómo el comportamiento político y el liderazgo mundial está cambiando y ustedes de alguna manera, y Luis decía algo de eso ahorita, se puedan adaptar a la nueva realidad sobre la base de desaprender y aprender, que es uno de los pilares fundamentales de esta conferencia. Entonces, ese es el liderazgo responsable. Ahí están los fundamentos y entonces tenemos una metodología de trabajo que se basa en 5 herramientas, que para nosotros son categorías de trabajo. La primera es la información, la segunda es la tecnología, la tercera la eficiencia, la cuarta la transparencia y la quinta la autoridad. Como ustedes ven, el concepto de autoridad está más grande, porque de la autoridad emana todas las posibilidades del liderazgo eficiente. Entonces, nosotros les decía que tenemos varias hipótesis en liderazgo responsable que conforman el concepto. Una de esas hipótesis es que el conocimiento o la información es el eje transversal del liderazgo y del desarrollo de la humanidad. Y obviamente eso nosotros no nos lo inventamos, nosotros lo hemos ido hilvanando conforme vamos estudiando las civilizaciones primitivas desde el principio de los tiempos. Las civilizaciones modernas tienen 7,000 años de organizada. El universo tiene, según diversos estudios, 13,600 millones de años. La Tierra tiene unos 4,500 millones de años. Y la vida en la Tierra tiene unos 3,000 millones de años. Pero la sociedad nuestra actual, moderna, organizada, apenas tiene 7,000 años. Y en ese contexto empiezan a surgir las primeras manifestaciones de liderazgo organizado. Entonces, eso es posible porque el conocimiento ha ido evolucionando de manera permanente y sigue evolucionando. De hecho, aquí tenemos el primer cerebro de hace 3.7 millones de años. Tenía un tamaño de 200 centímetros cúbicos. Pasamos por Homo habilis, Homo sapiens, el Robustus bucei, el Homo erectus, el Homo sapiens y nosotros que somos el Sapiens sapiens. De el Australopithecus al Sapiens sapiens pasamos de 200 centímetros cúbicos a 1.500 centímetros cúbicos. Y esa es la clave de por qué nosotros somos la raza, la especie que domina el planeta.
porque nosotros hemos acumulado tantas habilidades, tanta capacidad de pensamiento y de razonamiento, que tenemos un control perfecto del entorno, a tal punto que solo nosotros lo podemos destruir. Entonces, ¿por qué se da eso? Bueno, se da por muchos factores. Lo que establecen los científicos, los antropólogos y los paleontólogos es que el hombre, por asuntos climáticos, se vio en la necesidad de enfrentar el medio ambiente donde vivía. Algunos fenómenos generaron escasez y el hombre tuvo la oportunidad, la necesidad, de abandonar el entorno. Y abandonó el entorno provocando lo que se conoce como la evolución bípeda. Y esa evolución bípeda se expresó en este personaje que tenemos aquí. Hace unos 2 meses Obama fue a Etiopía. Y cuando Obama fue a Etiopía, Obama fue a ver estos restos que están aquí. Son los restos de Lucy. Lucy es una Australopithecus, como yo le dije ahorita, que tenía un cerebro pequeñito de 200 centímetros cúbicos. Pero Lucy es el primer espécimen homínido, o sea, el primero en el cual se demuestra que caminaba erguido, era erectus. Entonces, ella, le dicen Lucy porque cuando la encontraron en el 1974, la encontró Donald Jonaldson. Él estaba cantando una canción de los Beatles, que ahorita el hotel la puso, se llama Lucy in the Skies. Y por eso él le puso Lucy. Entonces, Obama fue a ver a Lucy. Es tan preciado este patrimonio para la humanidad que se establecieron 4 rutas distintas por donde iban a transportar los huesos de ella, para que nadie supiera por dónde era. Y para que Obama pudiera ver los restos de Lucy. Lucy tiene 3.2 millones de años. Y yo le hablaba de la evolución bípeda porque Lucy, cuando se paró, cerró su zona pélvica. Entonces, como cerró su zona pélvica, la criatura, cuando ella tuvo sus hijos, ella fue encontrada cerca de un río en Etiopía, tratando de salvar, según la reconstrucción que se ha hecho, sus hijos de un ahogamiento. Y entonces, ella cerró su zona pélvica y ahí se configura el concepto moderno de maternidad. Pero además, cuando ella cierra su zona pélvica es porque se tiene que parar. No había comida en su entorno o tenía muchos peligros y tuvo que avanzar. Y cuando avanzó hacia adelante, entonces hubo transformaciones en sus dedos. De una forma horizontal se pusieron de forma vertical. Y eso permitió que ella pudiera avanzar, pero avanzaba con torpeza porque fue la primera que lo hizo. Y por eso no sobrevivió. Pero con ella se generó toda un avance de la humanidad que no se ha detenido hasta ahora. Sobre todo porque después de ella, los que vinieron lograron hacer avances significativos como la domesticación del fuego. Cuando se domestica el fuego, no solamente tú te puedes alumbrar, puedes enfrentar el frío, puedes dominar los depredadores que te están atacando, sino que también se pudo cocer los alimentos. Y cuando se cocen los alimentos, se aprovechan un 100%. Los alimentos crudos solamente se aprovechan un 40%. Y eso hizo que la energía que nosotros gastábamos procesando alimentos crudos se redujera. Y nosotros podíamos comer el día entero alimentos cocinados. Y eso hizo que nuestro cerebro, la energía que gastábamos en procesar alimentos y cazar, la utilizáramos en crear otras herramientas. De hecho, las primeras herramientas tecnológicas que construye el ser humano son esas que están ahí. Armas de palo y piedra. Esas son las primeras tecnologías de la humanidad. Y eso se fue complejizando en la medida que nuestro cerebro iba aumentando de tamaño. Entonces, lo que Lucy hizo fue fundamental, porque dicen los expertos que un ser humano se puede valer por sí, comienza a valerse por sí mismo cuando puede subir y bajar solo una escalera. Si ustedes observan un animal naciendo, un becerro, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que a las 2 horas ya está corriendo. ¿Por qué? Porque nace con su cerebro completo. El ser humano no puede hacer eso, porque el ser humano es un producto social, no es un producto salvaje.
Entonces, como es un producto social, necesitan el cuidado de la madre. Y eso empezó con Lucy. Porque cuando ella se paró, que cerró su zona pélvica, el cerebro de la criatura no cabía por ahí. Entonces ella tiene que parirlo antes de tiempo, contrario al becerro. Y entonces necesita unos 18 meses para empezar a valerse por sí mismo. En términos motrices, porque en términos sociales, un niño hasta que no supera la adolescencia, según la ley, no se puede valer por sí mismo. Entonces esa es la importancia de este personaje que estamos aquí. Y por eso para nosotros Lucy es una de las principales líderes de la sociedad moderna. Y en función de ella nosotros seguimos construyendo esta teoría del liderazgo responsable. Lo de Lucy no solamente se quedó en Etiopía. Nosotros sostenemos también en liderazgo responsable que las civilizaciones que han avanzado son las que se han movido hacia adelante. Las civilizaciones más estancadas, como la del Medio Oriente, como Haití, como África subsahariana, que es la parte roja, son las que se han quedado estancadas. Es la movilidad lo que te permite dominar el entorno y el medio ambiente y crear las herramientas necesarias para avanzar. Y Lucy salió de aquí, de Etiopía, y se movió hacia arriba, hacia Egipto. Lucy no, las generaciones que la sucedieron, porque ella le legó la herencia de caminar. Y entonces se subieron al norte, a Egipto, y dominaron el Oriente Medio. Los que conocen la Biblia saben que la cuna de la civilización es el Oriente Medio. ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías sobre eso, pero los primeros asentamientos modernos que surgieron todo de aquí, este mapa muestra el comportamiento de la migración humana a través de la historia. Este mapa tiene unos 200.000 años. Entonces, los que salieron hacia el norte se asentaron en el Oriente Medio por unas razones climáticas. Aquí es que se escribe la Biblia. Aquí es que está el Génesis. Aquí están los Antiguos Testamentos y los Nuevos Evangelios. ¿Por qué? Ahí confluyen 4 ríos. El Jordán, el Nilo, el Tigris y el Éufrates, en esta zona del Medio Oriente. ¿Y qué sucede? Hace 100.000 años la tierra se congeló. Y ese congelamiento, ese descongelamiento se produjo hace 10.000 años. Y antes de que se produjera el congelamiento, esto que está aquí, que une Asia con América, que se llama el Estrecho de Bering, sirvió como puente para que los humanos, después de asentarse en el Oriente Medio, siguieran expandiéndose y cruzaran América. Cuando eso se descongeló, a través de los accidentes geográficos, produjo en el Oriente Medio, a través de los ríos, que son canales naturales de comunicación, la mayor cantidad de desechos orgánicos que registra la humanidad. Hay muchos expertos que dicen que esa es la razón de que en el Medio Oriente haya tanto petróleo, porque acumula la mayor cantidad de sedimento orgánico que ha producido el planeta. Entonces, en el Oriente Medio están las primeras cosechas, el primer idioma, las primeras manifestaciones de información organizada, el primer procesamiento de alimentos, el primer calendario. Ahí nació la civilización, que es lo que registra la Biblia. Y esa civilización no se ha detenido todavía. Y yo pienso que nunca se va a detener, porque esa es la esencia del ser humano. Entonces, ese comportamiento nos lleva hacia la tercera hipótesis de liderazgo responsable. Nosotros planteamos que hay 3 liderazgos que determinan el éxito de la civilización, de cualquiera, que es el liderazgo de seguridad, el liderazgo de guerra, de seguridad o guerra, el liderazgo religioso y el liderazgo económico, al cual ustedes pertenecen. No existe sobre el planeta, y es una afirmación absoluta, ninguna civilización que haya alcanzado el éxito social sin estos 3 liderazgos. Es el mismo orden que aparecen ahí. Miren ustedes que la política ahí no aparece, porque la política es moderna, de factura griega, tiene 4.000 años. Esto tiene decenas de miles de años. Entonces, el primer liderazgo es el que aparece con el desarrollo de tecnología, armas rudimentarias para cuidar el grupo y defenderse de los depredadores. El segundo liderazgo es que cuando ya tenemos el grupo cohesionado, empiezan otros problemas, y es que nosotros no sabemos interpretar los fenómenos de la naturaleza. ¿Qué es el frío? ¿Qué es el calor? ¿Qué es la noche? ¿Qué es el día? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es una pesadilla?
qué es el miedo, qué es el odio, qué es el amor. Nosotros no tenemos forma científica de investigar qué es eso. Lo estamos conociendo ahora porque la tecnología permite escanear el cerebro y su comportamiento y conocer las conexiones que se llaman sinapsis que se dan entre las neuronas. Entonces, ¿qué sucede? Imagínense esas preocupaciones hace 10.000 años. Entonces la gente no sabía a qué se debían esos fenómenos, por qué llovía, por qué de noche hacía frío, por qué de noche salían los animales salvajes, por qué de día había claridad, por qué de día se podía sembrar, se podía correr en el campo, se podía criar animales y de noche no. Entonces hubo miembros del grupo que se concentraron en interpretar esos fenómenos y esos líderes del grupo se llamaron profetas. Y todas las religiones modernas se basan en las profecías. Y entonces esos profetas crearon el segundo poder del Estado, el segundo poder del Estado, no de la sociedad, porque aquí todavía no aparece la figura del Estado. Y entonces crearon el segundo liderazgo, que después los líderes militares, los líderes religiosos, se iban a unir, ellos se convirtieron en reyes. De ahí es que viene el concepto de monarquía y de reinado. Miren que está mirando hacia arriba, porque la mayoría de los fenómenos que ocurren en el cielo, la mayoría de los fenómenos más impresionantes. Esto significa que nosotros estamos descartando la idea de la creación. No, eso significa que no hay ninguna civilización sobre la tierra que no tenga un Dios. Y eso es un axioma, eso no está sujeto a interpretaciones. El Dios puede ser un animal o un astro solar, o puede ser una persona física, o puede ser lo que sea, pero la idea de Dios viene con el ser humano. Y eso todavía no lo podemos explicar. De hecho, más del 80% del universo todavía no se conoce. De modo que hay que meterlo en ese nivel de incertidumbre. El tercer pilar de liderazgo responsable es la economía. Cuando teníamos seguridad física y seguridad psicológica, porque la religión nos da una seguridad. De hecho, la religión es la que crea todas las leyes, todos los valores que norman la sociedad. Es la religión que los aporta. Y cuando nosotros teníamos esas variables aseguradas, ocurrió un fenómeno igual que el fuego, que la rueda, o que luce. Entonces ese fenómeno, nosotros en principio estábamos en la base de la pirámide alimenticia. Éramos la comida de los demás animales. De hecho, los seres humanos más fuertes eran carroñeros. Se comían unos con otros. Pero ¿qué pasa? Que cuando se crearon las condiciones de vivir en sociedad, y eso no fue necesario, entonces hubo más gente que comida, porque ya nadie nos comía a nosotros. Nosotros nos comíamos los demás animales. Domesticábamos algunos, como el caballo, como el perro, y nos comíamos los demás. Y entonces nosotros fuimos tan exitosos cuando nos pusimos en la cúspide de la pirámide alimenticia, que en un momento dado había más gente que comida, y apareció el fenómeno de la escasez. Y había que administrar lo que teníamos. Y entonces el hombre tuvo la necesidad de asentarse y reproducir la naturaleza y empezar a sembrar. En el Medio Oriente nace la agricultura y nace la ganadería. Entonces esa necesidad de administración creó la base para las ciencias económicas. De hecho, la palabra ganancia viene de ganado y la palabra cabeza viene de cápita, de capital. La palabra de capital viene de cabeza. Entonces, cuando se crea la economía, se configuran los tres poderes que generan el éxito social. No hay ninguna sociedad que alcance el éxito sin esos tres liderazgos. Si se cae uno, afecta a los otros dos. Y esos liderazgos se han combinado en el tiempo para poder lograr el avance de la civilización. Nosotros decimos, el liderazgo responsable, que desde Lucy hasta Barack Obama, lo que ha hecho los liderazgos es que se van cualificando. Se van haciendo mejores cada vez. Porque sobre la base de lo que definimos como el ciclo de la guerra y la paz, cada vez que hay un proceso de violencia en la humanidad, genera un proceso de paz. Y en ese proceso de paz entonces se ven los beneficios que genera la violencia. No estamos justificando la violencia, estamos explicando los resultados de las investigaciones que estamos haciendo, aunque no estemos totalmente de acuerdo con ellos. Pero, como ustedes van a ver ahora, todo lo que nosotros estamos disfrutando hoy día en materia de tecnología y de calidad de vida se debe al ciclo de la guerra y la paz.
Entonces, con esa organización nosotros llegamos a la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, los dominicanos jugamos un rol fundamental porque uno de los acontecimientos que marca la Edad Moderna es el descubrimiento de América. Antes, la educación, que le decimos que el conocimiento es el eje transversal en la educación, el conocimiento es el eje transversal de la civilización. La educación estaba prohibida para la gente común. Solamente podían acceder a ella los miembros de los tres poderes, o hijos de militares, de ricos o el clérigo. Pero cuando Gutenberg, el alemán, crea la imprenta, democratiza la información, porque los que sabían leer y escribir eran los escribas. Y los escribas estaban dentro de los templos. El que no iba al templo no recibía información. Y entrar al templo a aprender a escribir era un privilegio de unos pocos, porque la información estaba secuestrada. Y Lutero la liberó. Y con Lutero, 50 años después, Colón emprende el viaje y descubre América. Pero inmediatamente después del descubrimiento de América, este señor que está aquí generó uno de los mayores cambios de la civilización humana con el protestantismo. Él decía que la Biblia era interpretada de manera corrupta por la Iglesia Católica y planteó 95 tesis. Esas 95 tesis de Lutero, la más principal de ellas se llamaba las indulgencias. La Iglesia Católica vendía los perdones a los ricos, al poder económico y al poder militar. El poder religioso le vendía el perdón de Dios a quien lo podía pagar. Entonces, apoyado en la imprenta de Gutenberg, Lutero cogió, leyó la Biblia, la interpretó como él pensaba y publicó las tesis en los templos y generó el protestantismo que dividió la Iglesia. Y el protestantismo produce la sociedad moderna occidental, donde en vez de la monarquía se pasa al presidencialismo. La primera sociedad, resultado puro del protestantismo, es la norteamericana, en el 1776. Y esa sociedad no solamente promovió una nueva forma de hacer política, esa sociedad promovió un nuevo modelo económico, y ese nuevo modelo económico se llama la sociedad industrial. James Watt, cuando crea la máquina de motor, precisamente por la liberación de la imprenta de Gutenberg, entonces crea modelos industriales de desarrollo. Y pasamos de la fuerza animal, de la fuerza natural, de la fuerza hombre, a la fuerza mecánica, gracias al vapor de agua como energía. Y esa modalidad de producir crea entonces las factorías, la producción en serie. Y se necesitan muchas personas para manejar las máquinas, porque los hijos de los ricos, de los militares y de los clérigos no podían hacerlo. Y el poder económico le pide a la Iglesia que libere la educación. Y en ese contexto nace la escuela. Y ahí el liderazgo sufre otro cambio importante. Y después que nace la escuela, entonces el conocimiento se sigue expandiendo. Es el conocimiento el eje que va a dominar todo este proceso. Y esa escuela industrial entonces produjo una nueva sociedad. Produjo lo que se conoce como el siglo de las luces. El periodo de la Ilustración, que también produce la Revolución Francesa, todas las revoluciones europeas, y produce la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que es la etapa cuya consecuencia nosotros estamos disfrutando hoy. Pero, ojo, que esa escuela ya se agotó, tiene 300 años. Esa escuela fue hecha para la fábrica. Por eso, el uniforme de la escuela era el mismo uniforme que usaban los trabajadores en la fábrica. El timbre de la escuela era el mismo timbre de la fábrica y se tocaba a la misma hora. Tanto de entrada como de salida, la merienda de la escuela era la hora del almuerzo de la fábrica. Y el profesor de la escuela era el capataz de la empresa. Era una escuela repetitiva para formar al trabajador de la fábrica. Hoy la fábrica está en periodo de extinción y nosotros tenemos la misma escuela. Y ahí hay un choque fundamental, porque hoy no preparamos los seres humanos para trabajar en fábricas, sino para
explotarle sus capacidades creativas, y no todo el mundo tiene las mismas, de modo que no todo el mundo puede recibir la información de manera lineal, como si fuera una línea de ensamblaje. Y esa es una contradicción seria que nosotros estamos resolviendo, y que todavía ese modelo educativo que está promoviendo el gobierno, que es revolucionario por el 4%, no ha tocado este tema. Entonces, esa nueva sociedad, el siglo pasado, nosotros les hablábamos del ciclo de la guerra y la paz. Nosotros decimos que la revolución de América, el protestantismo y la sociedad industrial generaron todo ese proceso de guerra que yo les acabo de narrar. Pero la mayor de todas la cuenta Juan Bosch en Composición Social Dominicana, lo que Juan Bosch define como el comercio triangular. Cuando los europeos descubren América, se produce un modelo de negocio que Juan Bosch define como el triángulo. Los europeos iban a África, llenaban sus barcos de negros, esclavos, lo traían a las colonias, se lo vendían a los colonos europeos que estaban aquí, y con el dinero que le pagaban los colonos, entonces ellos compraban materia prima de aquí y se la llevaban a Europa, y la ganancia era completa. ¿Por qué los negros ellos los cogían como esclavos allá? Entonces esa acumulación de riqueza por ese negocio tan redondo generó los primeros bancos y la primera economía moderna en Inglaterra y en Holanda, que es la cuna de la economía moderna. Entonces ese proceso fue un proceso salvaje de acumulación de capitales, pero produjo la revolución industrial. Y entonces, sobre ese proceso de guerra y de avance y de civilización de paz, llegamos al siglo XX. En el siglo XX, de 100 años que tiene el siglo XX, nosotros duramos 55 en guerra. ¿Qué significa eso? Que aquí, en el siglo XX, es donde ha habido la mayor cantidad de acumulación de información después de la ilustración del inicio de la edad moderna. En ninguna otra etapa de la historia se ha acumulado tanto conocimiento como en el siglo XX. Y esos 55 años se expresan de la manera siguiente: la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45 y la Tercera Guerra, que fue la más larga, aunque nunca se enfrentaron militarmente los dos oponentes, porque tenían demasiada capacidad de destrucción y se tenían miedo, que es la Guerra Fría, que duró del 47 al 90. Y esa acumulación de conocimiento que se produjo ahí en esos 55 años es la que ha generado la sociedad que nosotros estamos viviendo hoy. Y ustedes verán por qué. Cuando los aliados ganaron la guerra, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia le ganaron a Hitler, se dividieron el mundo. Se dividieron el mundo en dos lados, oeste y oriente. Pero resulta que no se enfrentaban porque se tenían miedo. Y entonces empezaron a acumular conocimiento para competir en otras áreas, desarrollar armamento de defensa y de ofensa y de ofensiva, exploración espacial, competían en la cultura, competían en las artes, competían en los deportes, pero nunca se enfrentaron en términos bélicos. Sus satélites sí. Nosotros tuvimos una revolución en el 65 producto de ese esquema de Guerra Fría. Y mataron a Allende por eso. Y mataron a Jacobo Arbenz por eso. Y en Argentina tenían la AAA por eso. Y toda la guerrilla de Centroamérica y la guerrilla de Colombia. O la revolución de Praga en Europa por la Guerra Fría. Pero ellos dos nunca se enfrentaron. Lo más cerca que tuvieron fue la crisis de los misiles de 1962 en Cuba. Ahora, mientras no se enfrentaban, acumulaban conocimiento. El liderazgo económico se puso al servicio de la guerra. Y eso se expresa de la siguiente manera. De 1945 a 1990, en 45 años, Bell Labs desarrolló tecnología para el gobierno de Estados Unidos. Cuando cayó el muro de Berlín, esta empresa había registrado 30.000 patentes y había ganado 8 premios Nobel. ¿Ustedes saben cuántas patentes mundiales tiene la República Dominicana? 0. Ni una sola. Cuando le hablen a ustedes de modelo de desarrollo, pregunten eso. ¿Por qué tenemos 0 patentes mundiales? Porque en el presupuesto no hay ni un peso para investigación.
Todo es gasto corriente y endeudamiento. Y eso es una irresponsabilidad que las generaciones que vienen no lo van a permitir. Porque los jóvenes lo que quieren es programar para generar aplicaciones y convertir el mundo físico en virtual. Y si tú no inviertes en investigación y desarrollo, tú no vas a generar programadores que generen aplicaciones exitosas. Entonces nosotros no tenemos una patente mundial porque no invertimos en investigación y desarrollo. Pero eso no es todo, señores. La Universidad de Chicago ha ganado 88 premios Nobel. Una sola universidad. Y así ustedes pueden buscar Yale, Columbia, la que ustedes quieran. Pero la de Chicago ha ganado 88 y la UAS es la primera en América. Y nunca ha registrado una patente. Ese modelo no sirve. Eso hay que cambiarlo. Porque no responde a estos conceptos que estamos explicando aquí. Entonces, lo de Bell Labs es impresionante. Pero esos 8 premios Nobel y esas 30.000 patentes, y podemos hablar de Intel o de IBM, que tienen miles más. Entonces, era una acumulación de conocimiento, pero ese conocimiento se estaba contrayendo porque no estaba al servicio nuestro, sino que estaba al servicio de la guerra. Pero, ¿qué pasa? Como le explicaba ahorita, el muro de Berlín dividió el mundo en dos. Los rusos se quedaron con la parte este y los norteamericanos y los ingleses con la parte oeste. Pero en el 90 el muro se cayó. Y cuando el muro se cae, ya no hay con quién pelear. Y todo ese conocimiento que se había acumulado se quedó ocioso. Y entonces, el ARPANET, que había sido una red de comunicación para competir con los soviéticos, porque en 1957 los soviéticos pusieron el primer satélite en órbita que se llamó el programa Sputnik, y los norteamericanos se sorprendieron. 12 años después ellos llegaron a la Luna con este proyecto que se llama DARPA. Fue organizado por el Departamento de Defensa, Inversión en la Exploración Espacial. Y para desarrollar ese proyecto y muchos proyectos militares, ellos conectaron todas las universidades, ahí están todas, con la zona de mayor influencia militar. Las que están por aquí en el Pacífico y las que están por aquí, en el este de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Esa conexión, esa red, se llamó ARPANET, porque el DARPA después se llamó ARPA. Y luego de ARPA le hicieron la red y se llamó ARPANET. Cuando se cae el muro de Berlín, ya eso no es necesario porque no hay con quién pelear. Entonces, Estados Unidos, el principal liderazgo, que es el liderazgo de seguridad, que era que tenía el control, se pone en un segundo plano y le pasa la bola al liderazgo económico. Ahí está la tesis de los 3 liderazgos fundamentales, manifiesta de manera clara. Y el liderazgo económico coge el ARPANET y lo convierte en Internet. Entonces, esa misma red que usted vio atrás, opaca, concebida específicamente para la guerra, entonces esa red que está ahí se convierte en lo que nosotros somos hoy, que es una sociedad basada en web, totalmente. No hay ningún proceso importante que no esté basado en esta estructura que nosotros le estamos mostrando a ustedes hoy. Ahora, esa estructura tiene una característica. Normalmente aquí yo hago una dinámica de grupo con el público, porque esa sociedad lo cambia todo: la educación, la economía, la salud, la cultura, el deporte, el arte, la vivienda, todo, la forma de pensar, de recibir la información, la comunicación, la corrupción, la política, todo cambia a partir de aquí. Y esto tiene 25 años. ¿Por qué tiene 25 años esta sociedad? ¿Alguien me dice? Del 90 para acá. ¿Por qué? Después que terminó la Guerra Fría. Porque el muro se cayó en el 90 y en el 90 los recursos de la guerra se pusieron al servicio de la economía. Vino un inglés que se llama Tim Berners-Lee
creó un protocolo de comunicación entre máquinas que se llama WWW y creó esta red mundial que nosotros conocemos como Internet, pero que existía desde los 50 y nosotros no la utilizábamos porque no estaba disponible para el público, sino para la guerra. Es la paz, es la caída del muro de Berlín que libera la tecnología, que nos empodera hoy. Y entonces hoy todo el mundo puede tener un canal de televisión en YouTube. Por ahí está YouTube. Puede tener, comunicarse con todo el mundo en cualquier parte del mundo vía este chat maravilloso. Puede hablar por videoconferencia, sustituye el correo tradicional de carta por el correo electrónico y entonces puede postear su foto, puede tener un muro de Facebook. Si Facebook fuera un país, fuera el número 5 del mundo. Ahora, ¿qué es lo maravilloso de la tecnología? Que si Barack Obama tiene un muro en Facebook, o el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, y ustedes tienen uno, tienen las mismas herramientas. Yo no puedo decirle a Facebook que me venda espacio para que mi muro sea más grande, no existe eso. Si ustedes tienen un iPhone 6 o un teléfono de Android, ustedes tienen el último sistema operativo de Android o el X9 de Apple, o tienen el Android M, que es el último sistema operativo de Google. No importa quién usted sea, usted tiene el mismo sistema operativo. Y si usted tiene un iPhone, usted no puede hacer nada que no haga Barack Obama. Solamente necesita conectarse. Y eso es tan fuerte, señores, tan democrático y tan libre, que Estados Unidos controla la economía de la tecnología, pero no la tecnología. De hecho, Wikileaks, cuando Wikileaks libera los 2 millones de documentos en el 2011, utiliza la tecnología para enfrentar a Estados Unidos. ¿Y por qué yo digo que Estados Unidos controla la economía y no controla la tecnología? Porque Estados Unidos es el que ha generado todo lo que vemos aquí, salvo 2 casos. ¿Quién me señala los 2 casos de ese mundo maravilloso que no son gringos? Pero no es que lo señalen, es por qué. Los únicos casos que no son de factura norteamericana son WhatsApp y Skype. ¿Quiénes diseñaron WhatsApp y Skype? Soviéticos. ¿Por qué? Porque después de los norteamericanos, quienes acumularon mayor cantidad de conocimiento fueron los soviéticos. Entonces ellos no solamente han desarrollado eso, ellos tienen Telegram, el competidor de WhatsApp, porque acumularon conocimiento durante la guerra. Obviamente ellos están en un proceso de reconstrucción, se esparcieron, se fragmentaron, pero miren cómo Estados Unidos, que fue el que más acumuló, es el que tiene el control casi total de las redes sociales que dominan el mundo. Entonces, la sociedad web que nosotros vivimos hoy no fue planificada por nadie. Nadie me puede decir a mí que hace 30 años, en un informe del Departamento Estratégico de Defensa, decía que iban a crear Gmail. Eso es mentira. Nadie me puede decir a mí que hay un plan de Estados Unidos estratégico que me decían que en el año 2005 iban a crear Facebook. Eso es mentira. Facebook nació como un catálogo para conectar a todos los estudiantes de la Universidad de Harvard. Un sueño, y Google nació en un mismo proyecto universitario. Ninguno son graduados. Ni Sergey Brin, ni Mark Zuckerberg, ni Steve Jobs, ni Bill Gates. Ninguno tiene título. Porque el título es una expresión de la sociedad nobiliaria. Aunque garantiza ciertos requerimientos, lo que determina el éxito de una persona es el conocimiento, no el título. Usted puede tener 20 títulos en su casa. Si usted no estudia, el conocimiento que aprendió se pone viejo. Es el compromiso con el cambio y la responsabilidad lo que garantiza la competencia de un profesional, no el título que tiene colgado en la pared. Para los líderes del conocimiento, los títulos no sirven para nada. Entonces, esa sociedad lo cambia todo. Y nosotros tenemos que entender eso, porque en la República Dominicana tenemos un atraso de 25 años. Por eso cuando el
el señor que dirige la Junta Central Electoral propuso la cédula, yo dije, eso no sirve, porque yo le estoy aplicando las herramientas de liderazgo responsable, que no he logrado que mi partido las entienda. Y a mí me gusta venir a estos escenarios, por lo cual yo no cobro, para mí es un placer venir aquí a hablar con ustedes, porque ustedes me permiten hacer presión para que esto le hagan caso en la dirección del país. ¿Y cómo yo cuestiono a un partido que de las últimas 5 elecciones ha ganado 4? ¿Cómo yo cuestiono a un partido que de las últimas 6, porque la que viene la vamos a ganar también, va a ganar 5? Me van a decir, no, ¿y cómo tú me cuestionas a mí si mi modelo está dando resultados? Está dando resultados para nosotros, los PLDistas, pero no está dando resultados para el país, porque el país tiene una agenda de 25 años de atraso. Y por eso yo decía que la cédula bruta no sirve para nada y vamos a tener que diseñar una cédula inteligente basada en gobierno electrónico. Entonces le decía que la sociedad web lo cambia todo. Y miren lo que decía Luis. Los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no sepan desaprender, porque lo cambia todo la sociedad web. Y reaprender. Hay una necesidad de desaprender lo que sabíamos. Cuando a Danilo Medina le entregaron su cédula, él tenía un bigote, el que tiene ahora. Yo le dije, presidente, se lo dije en broma, ¿y si usted se afeita mañana? Porque la cédula tiene la foto impresa. Usted no va a ser el mismo. Yo no sé si él entendió. Pero si la cédula fuera electrónica, cada vez que usted mete su número para loguearse, busca la foto más reciente. Y si usted no está conforme, le hace un mosaico de fotografía. Y así tú puedes identificar con mayor objetividad lo que tú quieres identificar, porque la cédula es un documento de identificación. Pero además, si tú te mudas mañana, ¿cómo diablo la cédula te va a identificar la dirección? Si tú la tienes si está impresa en un plástico. Pero si la cédula fuera electrónica, cada vez que tú te mudas, si tuviésemos un gobierno electrónico y tú tuvieras que registrar los contratos de alquiler y tuvieras que registrar la compra de propiedades, si no fueran válidas, entonces automáticamente cuando tú logueas el número de cédula, te sale la dirección actual de la persona. Y ahí tú tienes un control social que te permite planificar la sociedad. Por eso es que yo digo que esa cédula no sirve. Y miren cómo se expresa el nuevo paradigma, que es lo que dice Toffler. La cédula bruta teníamos que desaprenderla, y lo que hicimos fue que la mantuvimos y nos costó 1.000 millones de pesos. Un pedazo de plástico bruto, porque no nos llevamos de lo que dice este genio. Tiene 87 años. ¿Qué significa eso? Que para la tecnología, para la sociedad web, no hay edad. Aunque en la sociedad actual, Mark Prensky, un profesor de Nueva York, creó el concepto de nativos digitales. Todos los que tienen 25 años o menos son nativos digitales, porque nacieron después de la caída del muro de Berlín. Sin embargo, Bill Gates es nativo y tiene 60. ¿Por qué? ¿Por qué Bill Gates es nativo y tiene 60? ¿Quién me dice? ¿Cuándo desaprendió? ¿Dónde? ¿En qué contexto?